práctica 1 de laboratorio, la cual se titula el transistor JFET. Vamos a medir IDCS, BP y la observación del estrangulamiento. Los objetivos son familiarizarse con el simulador FALSAT, medir la corriente de saturación IDCS, determinar el voltaje de estrangulamiento y observar el fenómeno de estrangulamiento del canal. Los materiales que vamos a utilizar son fuente de voltaje, CD, transistor JFET de canal N, dos resistencias, cable, tierra, etcétera. El fundamento teórico lo que nos dice es que un JFET de canal N, o sea, el voltaje de compuerta fuente, cuando es negativo, controla lo que es el ancho que circula, el ancho del canal por el que circula la corriente de drenaje. Y la relación que esto guarda nos lo dice la ecuación de Schottky, que dice que ID es igual a IDCS por 1 menos BGS sobre BP al cuadrado, donde IDCS va a ser la corriente máxima y BP el voltaje de estrangulamiento. Este es el circuito que vamos a montar. Este circuito consta de los elementos que dijimos. eh, una fuente de voltaje VDD de 15 voltios de un terminal, un amperímetro por aquí, una resistencia de 1 kilo ohmio, una resistencia de 1 megaohmio, una fuente de voltaje de 0-5 ajustable, el transistor JFET, un medidor de tensión aquí y una tierra. Aquí es cómo configurar para que coincida con el libro. Aquí nos dice que el JFET se ajusta a un valor de -4 y beta debe de ser BGS igual a 0. La corriente va a ser aproximadamente 8 miliamperes, que es, que es alrededor de 0.00125 y pulsar el rumbo. Entonces vamos al circuito, ese es el procedimiento. Aquí tenemos lo que son nuestros componentes, amperímetro, fuente de voltaje, resistencia, fuente de voltaje, tierra y voltímetro y transistor. Si le damos a Run, podemos ver cómo se mueve la corriente y el voltaje que alimenta desde la compuerta al surtidor. Entonces, vamos a hacer lo que nos dicen rápidamente. Editar la fuente BGS a 0, editar la fuente principal a 15 y poner el ratón sobre el JF para leer la corriente de drenaje. Entonces, la corriente de drenaje ahí serían 10 miliamperes, como se ve en el recuadro inferior derecho. El paso 2 sería obtener el voltaje de estrangulamiento y la curva de transferencia, que es manteniendo el VDD a 15 y haciendo cada vez VGS cada vez más negativo, o sea, darle los siguientes valores, -1, -2, -3, -4 voltios. Y para cada valor hay que anotarlo en la tabla 1. Y el valor de VGS para el cual IDC es 0, es igual a 0, es el voltaje de estrangulamiento. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir cambiando este voltaje y aquí vamos a ver la corriente cómo va variando. Si seguimos lo podemos seguir variando y así sucesivamente hasta que lleguemos al objetivo de esta prueba. El tercer paso, la parte C, sería fijar VGS igual a 0 y bajar VDD hasta 0. Aquí dice que vamos a aumentar lentamente y observar la corriente sobre el transistor. Si fijamos este en 0, este lo podemos ir aumentando y ver cómo va variando en función de ese aumento.
Esos datos que vayamos obteniendo los vamos a anotar en esta tabla que tenemos aquí, dependiendo de los valores que le vayamos dando. Y una vez obtenidos esos datos, ¿verdad? Pasamos a los cálculos. Los cálculos nos dicen, para los valores de I, DCS y BP que me diste, calcular la ecuación de Choquy teórica. Aquí está la ecuación. Hacemos el cálculo correspondiente. Y después nos dice que compare la medida teórica para calcular el error porcentual. Esta es la fórmula del error porcentual. Y lo calculamos con lo medido menos lo teórico sobre lo teórico por 100%. Aquí se encuentra. Estos son los valores. Y por último nos dice que la tabla indica la transición de región óhmica a región de saturación, pero para el JF el voltaje DS de saturación es aproximadamente el voltaje de estrangulamiento, y como el voltaje de estrangulamiento es igual a 4 voltios y todos los valores de DS son menores que 4, el transistor podemos decir que se encuentra en la región óhmica. Muchas gracias.